Sindicato de Ignorantes. Sindicato Ignorante. Sindicato de Ignorantes. Sindicato de Ignorantes. Hoy ha sido un día interesante. Hoy ha sido un día muy interesante. Un día muy movido, dirías. Un día bastante movido. Sí sentí por un momento que tal vez no le iba a contar. ¿Te asustaste? Pero fue divertido. Fue una buena experiencia. Probar cosas nuevas. De eso se trata. Hoy tuve una clase de andar en moto. ¿Aprendiste a andar a manejar una moto? Aprendí a andar en moto. Estoy muy emocionado. Tengo todavía un poco de ¡au! ¡Qué chingón! Estar descubriendo cosas nuevas. Pero la neta sí me pasaba mucho por la cabeza el... Me voy a matar, güey. ¿Neta? Sí, güey. Sí lo ves muy cerca acá. Sí, Ya estando arriba hay un par y de todo. momentos en el que llevas cierta velocidad que dices, güey, si me caigo, la neta no la cuento, Voy ¿sabes? a valer verga. Ajá. Cualquier movimiento. Obviamente acá. mucho sugestión de uno mismo, Sí, pero... claro. Pero está cura. Un saludo al buen Jonah y al buen Naum por las clases. Y Saludos para eventualmente te va a tocar. Eventualmente Josué. me va a tocar, Estamos sí. queriendo aprender a andar en moto, entonces saludos a la comunidad biker de todos lados. Saludos a todos ellos. Josué, Dígame. ¿cómo estuvo tu día? Mi día, honestamente, estuvo algo tranquilo. Algo tranquilo, más tranquilo de lo que me hubiera gustado. Pero, tranquilo a grandes rasgos. ¿Cómo dirías que te sientes de estar aquí, ahorita, en este momento? En este momento, al vergazo, estoy ¿Todo en su lugar? perfectamente bien. Todo está en su lugar. Ok. ¿No te ha pasado, Josué, que hay una vocecita en tu cabeza, chiquitita? Chiquitita, pero que hace mucho ruido, que dice, todo va a estar bien, güey, no te preocupes. O, todo va a valer verga, Josué. Sí. Si hay una vocecilla por ahí. Todo el tiempo. De repente. Muy seguido, pero trato de... Lo que no puedo controlar, güey. Pero ahí está la Sí, vocecita. pero ahí está, claro que sí. ¿Tienes últimamente problemas para dormir, Josué? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, escribirías que es un pedo dormir últimamente. Sí, lo es. Pero ya tengo rato, ¿sabes? Pero sí batallo para dormir. ¿Alguna vez has sentido que tienes problemas para comunicarte con amigos o con tu familia? De una manera, ¿sabes? Íntima. Sí, o sea, es que nunca he sido muy abierto, especialmente con mi familia. No, nunca ha habido mucha comunicación. No tengo problemas con ellos. Me llevo bien, pero no hablamos de muchas cosas personales, digamos. Ok. Todo es en general, ¿sabes? La vida en general. ¿Te ha pasado que se te olvida comer en todo el día, Josué? Sí, definitivamente, sí. Muy seguido. ¿Y te ha pasado que pierdes la noción del tiempo? También. Sí. Mira nomás. Imagino entonces que a veces sientes que entre tantas actividades del día a día no puedes no puedes detenerte y de estar activo y en putiza. Sí, claro. ¿Te ha pasado que estás en el trabajo, en reuniones familiares o incluso en conversaciones comunes Ajá. y que te cuesta sentirte del todo a gusto? Sí, yo creí que era muy común, pero a menos que me digas otra cosa. ¿Te consideras últimamente más irritable que de costumbre, Josué? Sí, bueno, en los últimos años sentí que cada vez me irritaba más, pero si te soy honesto, no sé, en el último par de meses he estado un poco más tranqui. Más tranquilo. Pero sí había estado muy irritable. Muy irritable. ¿Alguna vez has ido al psicólogo, Josué? Sí, ¿Sí? sí. Qué bueno. Deberían ir todos. Sin pedo. Muchas de las preguntas que te acabo de hacer, Josué, son Ajá. algunas de rutina para una evaluación normal, Sí, psicológica o Ujú. psiquiátrica. Josué, Dígame. si el sindicato fuese una oficina psiquiátrica y este recinto fuese un hospital, lamentaría informarte que, dadas tus respuestas, Ujú. no podrías abandonar el edificio hasta Bien. que consideremos que tu estado mental es socialmente El óptimo. aceptable. Claro. Tiene sentido. O mejor dicho, hasta que me den ganas de que te vayas a tu pinche casa. Hasta que yo lo decida. Hasta que yo lo decida. En 1929, Josué, ¿Qué pasaron muchas cosas en el mundo. Muchísimas, güey. Muchísimas. Y otras tantas se iniciaron en 1929. Ok. Empezaron. De hecho, creo que este año tiene bastante flow. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Sí. Y justo cuando caí en esto, 1929, qué loco. Y dije, vámonos a ver qué pedo con este año, porque lo hemos mencionado varias veces y me parece muy curioso, güey. Ujú. ¿Sí? Es un año muy histórico. No sé por qué, pero me da la sensación de que muchas cosas
sucedieron Sí. o iniciaron o algo tuvo que ver ese año. A mí se me hace un año como muy de conspiración del mundo, ¿sabes? Como si el universo hubiera agarrado ese año para trazar una línea nueva, como A un huevo. renacer. Ahí Está muy loco. Empezaron muchas cosas. En 1929, Josué, nació Martin Luther King. Ujú. Ocurrió la Gran Depresión de Estados Unidos, también en En 1929. En ese año se celebró la primer ceremonia de los premios Oscar. Ok. Ok. En ese año se reconoció al Vaticano como un estado independiente, güey. Ok. En ese año nació Ana Frank. Ajá. Bueno, sí, claro. En 1929 también nació Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. ¿Neta? Sí, en el 29. Ok, eso no me lo sabía. Vamos. Mejor conocido por doña Florinda Mesa como una inversión a largo plazo. Te mamas, güey. También en 1929 aparece el cómic de Tarzán. La versión Sí, sí. de Harold Foster, basado obviamente en Tarzán de Edgar Rice de 1912. Ya era una versión de tira cómica. Ok, ok. Y que sería posteriormente adaptado como novela. Ajá. Empezó como historieta. Como una güey, historieta Simón. y se Y después se adaptó como novela. Y obviamente tuvo su versión cinematográfica, Va, muchas versiones cinematográficas. que tuvo 23 secuelas, güey. 23. Mámate esa, güey. 23 secuelas, güey. 23 secuelas, güey. Pero, ok, ¿secuelas o remakes? No, secuelas. 23 secuelas, güey. O O sea, hay ok. 24 películas que De van la en línea de misma Tarzán, línea. güey, Simón. ¿Qué? Verga, sí, güey. Trágate eso, Rocky. ¿Qué? Sí, güey. 23, güey. Ok. No Todo sabía esto eso. en 1929. O sea, no todas las películas en No, no, claro, 1929, claro. pero De ahí empezó. ¿Qué todo lo año, demás. güey? ¿Qué año, eh? Sí, la verdad estuvo bastante interesante. Cuando vi lo del Vaticano y los Oscars, Ajá. Pero los Oscars en plena inicio de la Gran Depresión. bueno, ¿Y lo que hubo pasa entrega es de- que ¿Fue muchos de antes esos de? acontecimientos fueron a principios De y año, la Gran ah. Depresión que fue a mediados ya más. Ok, ok, ok. El 6 de febrero Ujú. de 1929, en Jersey City, en Estados Unidos, nació David L. Rosenhan. Ok. Busqué su segundo nombre por todos Su putos L, lados, güey. saber qué era esa ¿Qué L. es la puta L, güey? Güey, al chile. Fue la investigación más pasada de vergas que me ha aventado. ¿Qué vergas es la L? No tienes idea cuántas fuentes busqué porque quería decirte qué madres era la L. Ah, ¿no lo encontraste? No lo encontré, güey. Ok. Entonces, José, como me cagan los huevos no tener respuestas, La respuesta, sí. le vamos a decir David Lupita Rosenhan. Lupita, güey. Quiere decir como Louis o algo así, güey. Supondré que sus papás eran devotos de las religiones latinoamericanas y por un tema En ahí Jersey City. por un tema de idiomas le pusieron en el acta Lupita y no Guadalupe. Ok, David va, Lupita Rosenhan. va. Vamos Será Lupita. bien. Vamos bien. Eso es bueno. Mira, ya me siento mejor. Ah, güey. Soy creador de soluciones. Hacedor de realidades. No mames. Ah, huevo. Entonces, Lupe Rosenhan fue un psicólogo estadounidense que en 1973 publicó un artículo en la revista Science. Ajá. Su trabajo se tituló Sobre estar cuerdo en sitios de locos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? Este trabajo resumía las conclusiones de un experimento que se había realizado entre el 69 y el 72, mismo que desquició al ya desquiciado mundo de la psiquiatría. Es un mundo complejo, por así decirlo. Es un desmadre. Bastante. Este va a ser un viaje largo. Agárrense sus asientos porque este va a ser un viaje largo, pero les prometo que vale mucho, mucho la pena. Cirilo, te escuchamos. Todos te escuchamos. Dale. ¿Qué pasó? ¿Mm? Pues tendríamos que volver en el tiempo hasta 1969 Ajá. ¿69? o vámonos más para atrás todavía. Ok. Mucho, mucho más para atrás. Mucho. ¿Qué tan atrás? La psiquiatría, cuyo nombre viene del griego psique y alma, y aetría, que quiere decir curación, Ok. básicamente Curación es una del alma. especialidad de la medicina dedicada al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales y trastornos del comportamiento.
La realidad es que esta rama de la medicina ha sufrido muchas modificaciones y reinterpretaciones a través del tiempo. ¿Tiene sentido? Antes incluso de entender que se estaba estudiando, antes de que se dieran cuenta de que eso era una rama de estudio, ya era un desmadre, desde antes. Incluso la referencia más antigua, rastreable, es a principios de los 1800, cuando ya se identifica como tal la psiquiatría. Okay. Y era interpretado en aquel momento como enfermedades mentales. Estas enfermedades mentales eran interpretados como castigos divinos, rupturas de tabúes, demonios y más recientemente como alteraciones de alguna función fisiológica o química de nuestra genética. Claro, sí, eso es, ¿no? Ha tenido una infinidad de interpretaciones la psiquiatría y lo que es estar cuerdo y no. Pero hay registros incluso desde 4000 años antes de Cristo en Mesopotamia de la que se conservan documentos médicos grabados en tablilla con escritura cuneiforme. Okay. En la que se describe que los comportamientos erráticos de quien padece lo que conocemos como locura es el resultado de un castigo divino impuesto por demonios tras la ruptura de algún tabú. Tiene sentido. Lo primero que debe hacer, lo que ahora interpretaríamos como un médico, es identificar qué demonio, en específico, es el que está ejerciendo su maldición sobre el afectado. ¿Tenía una lista o algo así? Más específicamente, ¿qué demonio de los 6000 demonios que les mama maldecir enfermos, güey, es quien está atormentando a nuestro paciente? ¿Cómo definían quién era? Pues, ahí sí te debo el dato. Solo sé que eran 6000 opciones. Ok. Había donde escoger. Tíralos al piso, güey, avienta una moneda y donde caiga y a ver si pegaste chicle, güey. Avienta todas las cartas al aire y la que agarres, sí. A estas enfermedades mentales se les denominaba Chertu. Disculparán mi pronunciación asiria, pero no sé cómo se diga. Chertu, voy a decir Chertu. Tiene una cosa parecida a un acento, pero vamos a decir Chertu. A menos de que alguien por ahí nos corrija. También traducido como pecado, impureza moral, ira divina o castigo. Te lo merecías, Te lo merecías. Sí, te lo merecías. Todo esto obviamente visto desde una perspectiva religiosa. Obvio, tenía que. También en Egipto trabajaban este tipo de casos. Incluso tenían un modelo de sistema público para estudiar las anomalías mentales. Los egipcios decían que el cerebro es el asiento de la mente. Contrario a los griegos que decían que la mente se situaba en el corazón. Los aztecas creían que era Tlaceltoetl, diosa de la fecundidad, del sexo y la pasión, la que se adueñaba del alma de los hombres, provocándoles convulsiones y locura. Pero ¿cuál era la razón? Solo igual como decías, como porque te lo merecías, era un castigo. Todos eran castigos, güey. Todos eran castigos. Esos dioses y sus castigos. Sí, pinches rencorosos, güey. Les encanta, güey. Les encanta. Los más clavados en este mundo sabrán que los griegos le dedicaron mucho coco a este rollo también y en fin, cosas ya más clavadillas. Sí, claro. Pero en el siglo XVII aparecen los primeros exploradores del cerebro. Exploradores del cerebro. Sí, sí, chilo, ¿no? Sí, eso suena más intensón, güey. Precursores de la neurología. Y comienzan a estudiar la anatomía del cerebro, las estructuras intracraneales y sus funciones, imprimiendo un nuevo concepto de los orígenes del comportamiento humano y, por tanto, de sus trastornos. Para los 1800, Benjamin Bush ya empieza a asociar algunos desórdenes mentales con la genética. Ya empiezan a ver este rollo de que tal vez... ¿sabes? Es algo que se si va, en tu familia, va pasando, claro. Simón. James Coles impulsó el concepto de la psiquiatría también a mediados de los 1800 y hasta el final del siglo. De la psicopatía. Ok. Ya de ver que ¿sabes? Ya estás bien podrido, ya lo traes adentro y ya... Eso ya venía es de un hilo, fábrica, sí. Ya es un hilo, sí. Obviamente ya empezaron a verlo desde una cuestión más científica, sí, claro. Y empezaron a asociar estos desórdenes con algunos detalles tal vez en tu estructura craneal. Ya ves que de repente también habían agarrado esta cura de medirte la cabeza. Las dimensiones de todo el... Empezaron a relacionar la mente con el cuerpo y que había fallos que no dependían de
ti ni de una maldición. Sí, claro, era simplemente... Sí, una cuestión genética, algo que ya venía. Fue justo a finales de este siglo, de los 1800, que comienzan a surgir los primeros psiquiatras como tal. 1800. 1800. Para los 1900, lo in era el positivismo radical. ¿Por qué, güey? Básicamente, lo que conocemos como el método científico. Yo también me fui con la finta de positivismo Ok, radical. me asustaste. De hecho, me botó... Positivismo radical y me sonó me abrió la demasiado. cabeza, sí. Me abrió la cabeza bien duro porque cuando leí positivismo radical dije, güey, todo este feeling de que tenemos que estar contentos y que tienes que estar feliz. Y si no estás feliz, estás mal, pendejo, sí. Simón. Pero no, me fui muy lejos y ya que revisé... Sonó muy radical. Sí. Sí. Es parte, de hecho, de esto que nos pasa de estar buscando un tema o revisando un tema y de repente palabras o conceptos que no entendemos. Sí, claro. Y nos pudiéramos ir con la finta. Como Sí, con si esto. no lo investigas, pero está te chido hubieras que de ido con repente te otro- tienes que meter, tienes que investigar y es donde empiezas a Profundizar. profundizar sí. muy cabrón. En fin, el positivismo radical básicamente es lo que conocemos hoy en día como el método científico. Todo debe ser estudiado y documentado para posteriormente encontrar un modo comprobable para probar una teoría. Claro. Y este método es el que prevalece sobre todos. Este siglo es donde Freud nos hace conscientes de que hay un inconsciente. Ajá. Hablando de que detrás de la mente humana hay mecanismos no evidentes capaces de generar alteraciones psiquiátricas. Sí. Poco a poco Fue avanzando, poco a fue poco vamos avanzando. agarrando el hilo Sí, de claro. cómo llegamos a la concepción de lo que la psiquiatría es hoy en día y qué es lo que estamos estudiando, cómo va evolucionando el concepto, ¿no? De hecho, todos los 1900 fueron una lluvia de teorías y eruditos vergas. Sí. Hoy aparecía una teoría nueva y aplaudía a todo el mundo para allá y alguien se cuajaba de lana con sus teorías y al siguiente día por otro lado y era un juego de ping pong de teorías y de cosas. Pero al final de cuentas mucho de eso eran teorías. Sí, sí, claro, güey, claro, o sea. Pero, digo, se tiene que plantear una idea primero, ¿no? Si no se plantea la idea, no puedes avanzar hacia ningún lado. Sí, claro. Todo el mundo tenía que, Pues ya ves, incluso hablando de Freud, que todo lo relacionaba como con el sexo y todo el rollo, y eventualmente hubo otras personas que no decir desmintieron porque nunca fue una verdad absoluta, pero contradecían las teorías de Freud, pero de repente aparecía un vato que traía una idea bien vergas y todo el mundo la compraba como real y luego aparecía otro y cambiaban de idea. Es que era muy fácil convencer a la raza también, güey. O sea, Sí, era un otra desmadre. mentalidad No había muy diferente. Facebook. No había... No, Sí. ¿para qué es Facebook? No, era un desmadre. Internet. Todos los días se descubría algo nuevo sobre nosotros y sobre cómo funcionamos. Obviamente aquí también se empiezan a explorar los tratamientos y las formas de progresar con los enfermos al grado de introducir al mundo cosas como la lobotomía. Estaba a punto de decírtelo y te van a taladrar la cabeza. Que consistía en seccionar el lóbulo frontal del cerebro para calmar a los enfermos psicóticos y que después... Calma. Sí, y que después se iba a degenerar en esto de... ¿No te gusta cómo te cocina tu esposa? Cáele, le vamos a hacer una lobotomía para que se le baje... Para que se calme. Para que se calme. La histeria y todo el rollo, con la ¿no? raza, güey. ¿Qué pedo? Mi mujer se agüita porque no termina cuando cochamos. Hay que hacer una perforarle lobotomía. el Sí, cráneo. güey. Güey, qué pedo, güey. Por favor, vean BoJack Horseman. Sí. La neta. Y aunque los hospitales psiquiátricos como tal tienen lugar en la historia desde mediados de los 1200, Ok. fue precisamente en los 1900 que se popularizó dado el boom de los estudios mentales. Sí, claro. Va de la mano. Medicamento, terapias, electroshocks y obviamente la separación de los pacientes de la sociedad era parte de los tratamientos a los enfermos. Aislarlos. En esta época, más que nunca en la historia, entre galardones, patentes, estudios, publicaciones y artículos, el estudio de la mente se había convertido en un buen negocio. Y un mundo de rockstars. ¿Business? ¿De plano? Sí, güey, ya era un pedo bien cabrón. Y es que volvemos a lo mismo. Antes hacías bien un jale y te consagrabas bien cabrón. Güey. Todo el mundo te cromaba bien machín, güey. Una vez más, el maldito dinero habría acaparado toda la atención y la gran mayoría de los involucrados en esta ciencia estaban en todo menos en la ciencia. Puro fantoche, güey. Puro pinche fantoche. No, Puro vato que quería que lo cromaran, Sí, güey. a Puro vato que huevo, quería a llamar la huevo. atención, ¿sabes? Sin estar realmente preparado y entender lo que estabas haciendo. Al diablo andar en moto, voy a ser psiquiatra. Haciendo puro cochinero por todos Puro lados. güey. cagadero, güey. Sí, a huevo.
Por estas razones de pérdida de enfoque a mediados de los 90, un psiquiatra sudafricano acuñó el término antipsiquiatría. Ok. Antipsiquiatría. Y presentó un artículo donde explicaba que no existía una frontera categórica que separara la cordura de la locura. Ok. Y renegaba de la estigmatización de las enfermedades mentales y condenaba el hecho de aislar a los pacientes, deshumanizándolos y menospreciándolos en lugar de atenderlos. Claro. Este psiquiatra de apellido Laing tenía ideas que en ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de sus teorías o de sus ideas era que la psicosis en realidad es un intento de una persona con trastornos de expresarse. Ok. La psicosis es, en realidad, los intentos de expresarse de una persona con trastornos de tipo esquizofrénico y que por consiguiente no son en sí algo malo, algo que merezca la exclusión de esa persona por parte del resto de la Porque sociedad. solo está tratando de expresarse desde su punto de vista. Solo es una persona que, dado sus trastornos o sus problemas, su visión de la realidad no se adapta a lo que nosotros conocemos como Al realidad. estándar. Pero él no los consideraba como peligrosos ni amenazas, solo que nadie trataba de entablar comunicación con ellos. De entenderlos. Y cualquier animal que lo aíslas de la sociedad y del contacto físico con otros seres humanos, güey, se vuelven hasta cierto punto agresivos. Sí. Desconocen la relación con otros seres vivos. Entonces, él era lo que peleaba. Él solo no están entendiendo a los enfermos. Ustedes se van por aislarlos y guardarlos y encerrarlos, pero nadie está tratando de entablar comunicación con estos vatos que solo hablan otro lenguaje. Solo están hablando otro lenguaje. ¿Va? Sí, ¿Vamos bien por ahí? Vamos muy bien. Según la teoría de Laing, los trastornos mentales no son más que una expresión de angustia, algo ligado a las vivencias a las vivencias propias del individuo y no de fallos que solo pueden ser explicados examinando el cerebro. Nuevamente, toda esta idea de que no nos estábamos tomando el tiempo de ver cuál era la manera de comunicarse de este Sí, de esa individuo. gente. Claro. Por eso es necesario estudiar las dinámicas sociales y culturales, el modo en el que el ambiente afecta a la persona. ¿Sí? Sí. No es que la persona esté del todo podrida, sino es todo el entorno. Todo ¿Por lo qué que está gira a así? su alrededor. ¿Cómo claro. eran sus papás? ¿Qué había antes? ¿Qué consumían sus papás antes de, sabes? Era como, hay que entender todo ese proceso y todo ese universo para ver qué está pasando, güey. Esta falta de conocimiento del entorno. El contexto es importante. Sí. Todo el contexto es importante. Por eso nos estamos yendo, te digo, chica, Egipto y la madre. Esta pobre inmersión, bajo la cual se catalogan a los cuerdos de los no cuerdos, era la línea de mayor conflicto en los trabajos de Laing. Porque no había una división. Sí. Solo era mi opinión. Yo creo que estás loco. Loco. Yo no. Así es. No había una manera, no algo había que una lo categoría. definiera tal cual, ¿no? Por estos cuestionamientos tan polémicos, Laing se convirtió rápidamente en una celebridad en América en aquellos años. Por supuesto, era considerado líder de antipsiquiatría, ¿sabes? Y se fue a Estados Unidos a dar muchas conferencias. El vato era una pinche riatota ya, güey. Ok. Porque estaba en contra e iba en contracorriente De toda de la corriente, todo el claro. desmadre. Porque, digo, era cromarse los unos a los otros y de repente un vato dice, están bien No. pendejos Todos, todos, a güey. huevo. Ninguno está haciendo bien su jale, solo se le están cromando entre ustedes, güey. Que sí, ¿no? Hasta Que cierto eso punto era, es lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba pasando. El vato era una riata. Porque vio todo este desmadre antes que nadie. Que los gobiernos usaban a su conveniencia la etiqueta de la locura, incluyendo aquí a quienes luchaban por una mayor amplitud de pensamiento. Y básicamente cualquiera que atentara contra el orden común de los borregos. ¿Sí? Claro. Yo tengo mi rebaño calmadito y llega un vato y le hace pedo, Hacerla de estás loco pedo, a la tú verga. estás mal, güey, a Tú huevo. estás mal. Esto llevó a Laing a ofrecer muchas conferencias a lo largo de Estados Unidos y expuso sus teorías y planteamientos a muchos jóvenes psiquiatras. Pero habría uno, Joshua, para el cual estas palabras y estas teorías desatarían todo un efecto dominó en sus ideas y cuestionamientos. El buen. Nuestro compita David Rosenhan. Ok. Fue David Rosenhan. David Rosenhan. Ese fue el morrito cuya cabeza tronó en esa conferencia. Y se decidió a poner a prueba la capacidad de los psiquiatras de distinguir la locura de la cordura.
Era un reto, güey. Le gustó lo que escuchó y dijo, esta madre es la mamada, vamos a ponerlo a prueba. Cosa que irónicamente Line nunca hizo. Claro, solo decía, él también güey. Sí, teorizaba. Entonces, pero nunca como, lo llevó a también cabo. era como, ok, Simón, y me gusta más como piensas tú, pero nadie sigue sin hacer nadie nada, está dando güey. pruebas aquí, güey. Claro. Venimos del positivismo radical, güey, y nadie está dándome una comprobación de datos acá. Fue así que Rosenhan, con 7 voluntarios, los 8, contándose él, Contándose él, sí. en perfecto estado mental, Todos sanos, todos cuerdos. al vergazo. Ok. Se presentaron cada uno en una clínica de salud distinta a lo largo de todo Estados Unidos. Esto para ser evaluados por voluntad propia. Ok. Rosenhan les dijo, Se fue al diablo todo, Cirilo. todo lo que van a tener una entrevista con un psiquiatra. Ajá. Ustedes tienen que decir todo tal cual. No ocupo que mientas en nada. Excepto que tienes 3 semanas escuchando una voz en tu cabeza. Es lo único. Es lo único que tienes que decir. No había más especificaciones. Es lo único no real que vas a decir. Claro, dentro de todo el... Tengo todo el 3 cuadro. semanas escuchando unas voces. Todo lo demás, tu relación con tus papás, lo que te gusta, lo que no te gusta, todo eso, tal cual. Y sobre la voz, ¿no hubo ninguna especificación? Solo una voz. No, la voz únicamente decía la palabra concepto. Súper ambiguo el Concepto, pedo sí, acá. sí, Si no te estoy diciendo ¿con que qué lo mates a relacionas? alguien. Con nada, No. Concepto. Concepto. Era la única palabra que decía la voz. Es como si te dijera papa. Papa. Tal cual. Papa. 3 semanas escuchando la voz. Esta era la única mentira que estaba autorizada comentar en la entrevista. Fuera de esto, todo tenía que ser 100% real. Los 8 individuos, Joshua, fueron diagnosticados como enfermos y resguardados en cada una de sus clínicas. Si bien... ¿En contra de su voluntad? No, porque ok, fueron, ok. No, fueron, claro, pero... por voluntad propia. Sí, pero Cuando- a la evaluación. Sí, pero cuando tú vas y pides ser tratado, ¿Evaluado? Ok. tú tienes derecho a decir, ya me siento mejor, ahí los guacho. Ok. Porque fuiste por voluntad propia. Mm. Si bien fueron internados todos, como se había presentado de manera voluntaria, también tendrían el derecho de abandonar las instalaciones cuando ellos lo quisieran. Va. Pero la indicación de Rosenhan era permanecer hasta recibir la alta clínica. Hasta que les Ok. dijeran, ya estás al putazo. Te puedes ir. está Esa chido. era la condición. Ok, va. Querían pruebas. Es lo que estaban buscando, comprobarlo. Entonces necesitaban firmas y documentos. Sí, porque y a ver iban en qué hacer- punto la raza que lo estaba tratando, de acuerdo a su perspectiva, les decía, ya estás bien, güey. Ya te puedes ir. Ese era el reto. Sí, a huevo. Primero, que te están diagnosticando con un síntoma, güey, que no es claro. No estoy diciendo nada, güey. Nah, No estoy diciendo absolutamente nada. Bueno, Y perdón, lo al menos otro era- que psicólogos expertos digan que sí. Bueno, es que Es algo, pero- aquí sí es donde tal vez flipo un poquito, Ajá. porque para serte honesto, creo que todos hemos llegado a escuchar voces, güey. Creo. Sí, Estoy, a lo mejor estoy en mi punto de vista, no, pero estoy de acuerdo. No sé si, al menos que la gente nos diga lo contrario. digo, que no creo que necesariamente sí. vuelvo lo mismo, no que hagas algo, güey. No, claro, pero, güey. Pero hoy, precisamente que yo estaba con Jonah y con Naum, que me estaban enseñando a andar en moto, tuve esa vocita de písale más, acelera más. y otra vocita que decía, no mames. Pero es una interpretación Sí. propia. Yo puedo decir que eso para mí son voces. Yo no he escuchado nada más grave que esos pequeños impulsos. Yo no sé si alguien que realmente escucha voces, pero es eso, literal. tú lo interpretas así, tal Sí, cual. sí, o sea, sí. no lo definirías como una voz tal cual. Es un pensamiento que hace eco en tu cabeza. Y lo interpretas como, es que escuché una voz. Ajá. Claro, pero es tu forma de verlo, nada más. Sí, y eso depende muy cabrón. A mí me pasaba, fíjate, muy cura. Una amiga me decía que a ella le daba mucha ansiedad abrir puertas. Ok. Ajá, que ella siempre sentía que del otro lado de la puerta iba a haber algo o alguien. Y La que le estaban daba esperando. mucha ansiedad, mucha ansiedad. Cuando me lo comentó, se me hizo muy curioso porque a mí me pasa muchas veces, güey. Con las puertas. Pero no me da ansiedad. Solo antes de abrir una puerta, tengo esta idea de que voy a ¿Curiosidad o tapar algo, algo. güey? Sí, tal vez. Pero no me da miedo. Solo me imagino. Y el ejercicio que hice después, porque digo, en algún momento tal vez sí me da un poco de miedo. Aunque suene bien tonto. No, pero lo que empecé a hacer es dejar a mi cabeza crear cosas muy culeras, güey. Empecé a imaginarme cosas bien ondeadas, güey. Voy a lo abrir que la te puerta y va a haber esperaba una detrás. cosa. Y me fui yendo tan exagerado que se volvió ridículo.
Y hoy en día que me llega a pasar, sé que es tan ridículo que al mismo tiempo Sí, me da risa, tú ¿sabes? mismo lo reduces. Y de esa manera, digo, no sé, tal vez de morrillo que me daba miedo la oscuridad o cositas de esas, pero me pasó lo mismo. Me imaginaba cosas tan Tan fuera de la horribles realidad todo. que hoy en día no considero tenerle miedo a nada, ¿sabes? O sea, como un miedo así Sí, claro, claro. como a gente que le tiene miedo a Exagerado, las claro. arañas o cosas, no, Sí. y mucho lo he ido combatiendo de esa manera. Exagero tanto las cosas que pierden por completo el sentido. Sí, ya no te impacta igual. 8 personas completamente sanas, Josué, Fueron declaradas fueron declaradas. enfermas. Una vez dentro, ya instalados en las clínicas, los 8 individuos actuaron con completa Normalidad. normalidad. Sí, tal cual. Cabe destacar que 7 de estos 8 fueron diagnosticados con esquizofrenia Ok. y el octavo con desorden bipolar y trastorno maníaco-depresivo. ¿Era este vato o uno de los No, otros? no, no, no. Uno de los 8. De hecho, no especifican cuál. Ah, Solo ok, 7 ok. fueron diagnosticados con esquizofrenia Y uno se fue más recio, güey. bipolar y trastorno maníaco-depresivo. Todos dando el El mismo mismo síntoma. argumento, sí, tal cual. El mismo síntoma, güey. Entonces, un solo síntoma, güey. Fue una mamada. Todos fueron medicados inmediatamente con drogas psicotrópicas. Los 8, güey. A pesar de que era diferente diagnóstico, Sí, tal les cual, daban les dieron lo mismo. Lo mismo. Que básicamente eran para dormirlos, para tumbarlos, nomás. Al igual Desconectarlos, que todos, güey. claro, Desenchufarlos desconectarte de la realidad, güey. Simón. Sin embargo, dado las nulas medidas de cuidado de los enfermeros, estos nunca se tomaron las píldoras. Y nadie se dio cuenta. Ah, les valía solo. Pues es que supongo que en ese punto la raza que trabajaba en esos lugares también los veían como menos, ¿no? Como... Sí, como zombies todos. Simón, es como, no me interesa, es como, estás encerrado aquí, yo no. Otra de las indicaciones de Rosenhan era que entraran con un diario y anotaran. Anotaran todo lo que estaban viviendo, todo lo que miraban, todo lo que pasaba, Buen todo método, estaba buen anotado método. en Llevar un diario. registro tal cual. Sí. Pero fuera de ahí era actuar normal, no tenían que hacerse pendejos ni nada. O sea, era... Tú existe ahí adentro. Normal todo. Lo curioso es que, aunque actuaban con normalidad, todos los trabajadores del hospital los daban por locos. Y pasaron los días de esta manera, pero aparentemente no había manera de convencer al personal de que estas 8 personas estaban enteras, güey. Pero se comportaban lo más normal posible. Y aún así... Así como estamos, o sea, saca plática un loco, pues platicas dentro de lo que puedes, pero te apartas una madre, comes, duermes, te tienes que tomar esto, te lo tomas, porque no se lo tomaba. Finges nada más. Pero comportándose normal todo el tiempo. Enteramente normal, güey. Ok. Más interesante aún, Josué, es que, como te comento, ningún enfermero, guardia de seguridad, doctor, psiquiatra, nadie se dio cuenta de que estaban fingiendo, pero los otros enfermos sí. Los otros enfermos dijeron, tú no estás loco, güey. Mal. ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Sí. No te creo, Sí. güey. Y denunciaron esto a los les doctores. pusieron dedo. Güey, estos güeyes no están locos. ¡Cállate, maldito loco! Pero aguanta, estamos hablando que estaban en diferentes lugares cada uno de los 8. Sí. Estaban repartidos por Estados Unidos. Y a los 8 en sus respectivos lugares los torcieron los mismos enfermos de que tú no estás mal, güey. Tú no estás mal, güey. No todos los locos se daban cuenta, pero en todos los casos hubo al menos uno que dijo... Pacientes, güey, pacientes. Sí, pacientes. Enfermitos, diría gente... Simón. Tú estás bien, güey. ¿Tú qué estás haciendo aquí, güey? No te la creo, Sí, güey. no. ¿A qué estás jugando, güey? Sí, a huevo. Tú no hueles a... ¿Sabes? Tú no hueles a plomo. Entonces, las cosas, a partir de ese momento, Josué, en que se dieron cuenta de que ya no les creían, se empezaron a poner incómodas. Porque ya no... Incluso ellos mismos se llegaban a cuestionar, güey. Si estaré mal, güey. Si estoy loco. Y no sabía. Ok, aguanta. ¿Cuánto? Perdón si me estoy saliendo, pero... ¿ya llevaban cierto tiempo ahí? La deshumanización, Josué, es un proceso súper rápido, güey. Ok. Súper rápido, güey. Imagínate, estas personas entraban a estas clínicas, donde había 200 personas, 200 enfermos. Que sí tenían que estaban mal. Ok. Y el personal médico, güey,
ni siquiera los veía a los ojos. De hecho, ellos Sí. todos anotaron eso. Pasaban minutos, güey. Al día, minutos. Menos de 10 minutos, güey. Contacto de menos de 10 minutos con gente cuerda, entre comillas. Y el resto ni siquiera te volteaban a ver. Incluso las pocas interacciones que había no te volteaban a ver. Solo cumplían con Sí, lo que sí, tenían sí. que hacer y ya. Y que ellos preguntaban cosas o decían cosas y no les contestaban. No les Los ignoraban contestaban. totalmente. Completamente ignorados. ¿Qué? Entonces... Se empezaban a cuestionar sí, si se ¿estoy empezaron... mal? ¿Cómo llegué aquí? Imagínate de repente pensar, ¿qué? ¿si habré venido en un experimento o tengo aquí un rato acá, güey? Ya me perdí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡A la verga! Sí, güey, la neta... Está... Eventualmente se dieron cuenta de que la única manera de obtener el alta era fingir que estaban mal y fingir que estaban se mejorando. recuperaban. Así es. Oh, Tenían que darle la toda razón. la vuelta, hacer todo el proceso. Sí, güey, porque tenían que darle la razón a los médicos que era lo que querían. Yo no te he visto mejorar, estás igual que como llegaste. Pero llegué bien, pendejo. Exacto, no tenía nada desde el principio, güey. La estadía más corta de los pacientes fue de 7 días. Ok, bueno. Pero ya se había cuestionado muchas cosas para ese tiempo. 52 días el que estuvo más tiempo internado. Un promedio de 19 días por sujeto. Entre todos. Casi 2 meses encerrado. Todos se dieron de alta eventualmente, sin pedos. Sí, sí. Pero la alta decía que eran esquizofrénicos en remisión. O sea, No estás bien vete pa' tu todavía. casa, pero joven. no estás bien. Tengan cuidado con este dato. una vez liberados, todos los participantes del experimento de Rosenhan, publicó los datos. Y se dejó venir una lluvia de arena psiquiátrica cabrona, güey. Pues imagínate, Se güey. me gardieron bien cabrón. Todo el sistema, todo güey. el método completo, güey. Porque estás hablando de que bien pudieron haber dicho, pero fue tal ciudad, fue tal estado. fue El vato todo lo el repartió. país, Todo el güey. país vale verga. Replicamos el experimento 8 veces, diferentes lugares, el mismo resultado. Los diarios valen verga casi todos. lo mismo todos, güey. No les hablaban, no les respondían las preguntas, les decían que estaban locos. Y- Todos, güey. Cuestionas el método los con pruebas, medicamentos, güey. que nadie se dio cuenta que estaban cuerdos. Que no se lo nada más estaban tomando. Que nada más los enfermos se daban cuenta de que ellos estaban cuerdos. Es que Todo. cuestionas todo el método desde Todo. adentro, Todo. güey. Todo lo que siempre han creído es como, no, lo están haciendo mal, güey. Rosenhan había destapado el hecho de que los médicos y las clínicas de salud mental no estaban calificados para evaluar a los pacientes y que probablemente muchos de los internados ni siquiera estaban locos, güey. Y es que, Truenas todo a la verga. Pues que en ese punto, además de toda la comunidad de psicólogos, ya se une el público en general, ¿no? Porque ya Sí, estás porque lo haciéndoles publicaron en saber. revistas y todo el pedo, güey. O Ya sea, no es nada más el imagínate ataque contra ellos, ya la gente como, ¿qué están que haciendo, tú tienes un güey? familiar o alguien Sí, sí, internado ya tiene y de años, repente te güey. quedas, no seas mamón. O sea, yo sí lo miraba bien, pero el doctor decía que estaba enfermo y el Ni doctor siquiera sabe, saben güey. si están haciendo algo, si le están ayudando de alguna forma. Obviamente, más de un hospital pegó el grito en el cielo. Sí, güey. Y tacharon a Rosenhan de mentiroso, alegando que las medidas que tomaban las clínicas para aceptar internos eran perfectas e impecables, güey. Claro. Retaron entonces a Rosenhan a volver a enviar infiltrados. Y Rosenhan Lo aceptó hizo. el reto. A huevo. Déjense venir. O sea, imagínate, no se vale porque no sabía que estabas jugando Sí, chueco, sí, sí, mamón. sí. Ya estoy preparado, ahora sí puede. ese fue de Cáliz, ese fue de Cáliz. No está listo. A ver, ¿otra vez? A ¿Otra ver, vez? venga, A venga. ver. Sí, metiste gol, pero era porque no sabía que ibas a tirar. ¿Todos bien? ¿Todos en su lugar? ¿Sí? ¿Podemos Sí, empezar güey. otra vez? Sí, sí, sí. Va, empecemos. Obviamente le pegaron un cagadón a Sí, todo güey. el personal, güey. Los pusieron que se Pónganse pusieran vergas vergas. todos. Mejor aún, Rosenhan seleccionó un hospital y dijo, a ese hospital, Ahí van a atacar. a ese hospital, dentro de un periodo de 3 meses, voy a mandar infiltrados. Al mismo lugar ahora. A un hospital. Uno. Uno. Él dijo a este, güey. Ok, ok. Para que no entren en pánico, miren, ese. O sea, papita. les avisó. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, Esto ok. fue un diálogo que se abrió entre publicaciones y cartas y la madre. El vato dijo, va, Y se pusieron bien... tal hospital, Simón, en un lapso de 3 meses. Simón, va. Poco después, perdón, esto fue lo del lapso, es que como ya me aviento la Sí, sí, claro, historia. Esto, perdón, sin fecha concreta y les avisó que iba a enviar
gente a colarse en la lista de pacientes. En ese tiempo, en esos 3 meses, Josué, se presentaron al hospital 193 aplicaciones para internarse en el psiquiátrico. En 3 meses. En 3 meses. Pero el vato les ha dicho que ahí, pero nunca les dijo cuánta gente, ¿verdad? No dijo cuánta gente. Solo que iba a ser ahí en un espacio de 3 meses. En un espacio de 3 meses voy a mandar gente que está al putazo y ustedes lo van a evaluar. Pero ya tienen ¿qué aplicaciones? 193 aplicaciones. 193, ok. De estas 193 aplicaciones, 41 aplicaciones fueron etiquetadas como dudosas. Ya con miedo. Esta observación se contaba cuando al menos un miembro del personal, fuese quien fuese, dijera, como que no estás tan loco. No le creo. Sí. No lo sé. Con uno que la hiciera de pedo, ya se notaba como dudoso. Vamos a hacerlo a un lado. No estamos seguros. De estos, solo 23 fueron tachados de farsa. Le negaron. Estos 23 por los psiquiatras vergas del hospital. Sí. O sea, ya hubo una evaluación 41 alguien dijo como que no. Y estos 23 de los 193 fueron los vergas que dijeron, Nel, estos son. O sea, los perros en la materia y todo ya el se pedo. metieron bien a hacer la evaluación y todo y decidieron que seleccionaron que era falso. Estos 23 que dijeron, estos son farsa. Sí, son los infiltrados. Le enviaron los documentos a Rosenhan, lo publicaron, dijeron, ahí está tu pendejada. Y Rosenhan dijo, yo no mandé a nadie. A nadie, güey. No había enviado a una sola persona, güey. ¡Pow! Entonces, este segundo experimento terminó de desmadrar el pedo psiquiátrico en Estados Unidos, güey. Porque ahora el pedo, güey, todo bien era, ¿qué pedo con las personas que se diagnosticaron como dudosas, güey? Sí, realmente sí tenían algún problema. Porque todos se presentaron por su propia... o por voluntad o porque los llevaban por locos y todo el rollo. Y los rechazaron. Y los rechazaron, güey. Entonces, ¿están o no están locos, güey? ¿Saben o no saben lo que está pasando, güey? Te recuerdo que eran 23 güeyes de 193, güey. Simón. O sea, es un número bastante grande los que rechazaron. Güey, bastante la neta, grande. o sea, vaya, con que hay... Es que es el tema como con la pena de muerte, ¿no? Con el riesgo de que uno se cuele, te pone a pensar muy cabrón. Y sí. Entonces, Joshua, ¿estaban sanos o no? ¿O había manera de saber? ¿Alguna manera real de saber? ¿A qué estamos jugando, güey? Fue entonces que Rosenhan publicó su célebre publicación, como dijimos al principio, sobre estar cuerdo en sitios de locos. Otro dato interesante que publicó Rosenhan sobre esta investigación es que las entrevistas que tuvieron los involucrados con los psiquiatras no fueron tomados para generar el diagnóstico, sino que tras escuchar el síntoma único de las voces, absolutamente todo lo que decían los pacientes lo conectaban con esquizofrenia. En vez de escuchar al paciente y ver cuál era el tema y ver si había o no algún problema, ellos desde que llegaron dijeron, ¿escuchas voces? ¿Es esquizofrénico? Y de ahí para adelante, todo lo que les decían, esto es porque tienes esquizofrenia. Sí, wow. Uno de los pacientes, cuyo testimonio fue adjuntado como parte de la publicación, describe que durante la entrevista le comentó al doctor que había tenido... El vato le comentó al doctor que había tenido una infancia con mucha cercanía con su mamá, pero que era en su infancia distante del papá. Sin embargo, que en la adolescencia pasó todo lo contrario. Se llevó mucho mejor con su papá y se distanció una madre de su mamá, vaya. Sin embargo, actualmente, pues el vato estaba casado a toda madre y trataba al putazo a sus hijos. Y rara vez les daba una chinguilla para apretar. Eran otros tiempos. Pero el vato comentó, yo me llevo a toda madre, estoy al putazo con mi esposa, estoy al putazo con mis hijos, pero, come on, güey. De vez en cuando, pues hay nalgadas. Sí. ¿Sí? Para que no se hagan desviados. Para corregir. Sí, para corregir. El historial clínico de dicho paciente correspondiente a la misma entrevista, Josué, dice... El sujeto manifiesta un largo historial de considerable ambivalencia con sus relaciones íntimas con comienzo desde la infancia. Su relación con el padre fue distante de pequeño y se distanció de su madre en la adolescencia. Su estabilidad afectiva es ausente y eventualmente tiene explosiones de ira en contra de su mujer e hijos a quienes azota en sus explosiones de ira.
explosiones de ira y azota. O sea, Sí, güey. ¿por qué el uso de palabras tan intensas de cuando el vato no lo expresó de esa forma? O sea, ¿solo era para impactar o cuál era el punto de hacerlo tan intenso? Eventualmente tiene explosiones de ira en contra de su mujer e hijos a quienes azota, güey. ¡A la verga, güey! Bien intenso, o sea, Bien, ya le mamón, son es como güey. que, verga, este vato está loco, trae Oh, un desmadre bien oye, cabrón. Y el pedo es eso, güey. Es tu testimonio Ajá. contra la firma de un De un doctor, doctor. güey. Ajá. De un médico. De una persona vergas. Preparada y certificada para, se supone, hacer ese diagnóstico. El documento de Rosenhan también detalla que el personal médico consideraba patológico conductas de los sujetos que bajo cualquier otra circunstancia serían perfectamente normales. Estas observaciones eran que los pacientes escribían en un diario, que paseaban por el hospital para pasar el tiempo, o incluso que esperaban pacientes a que abrieran el comedor para poder comer, güey. ¿Estás bien, José? ¿Estás bien? Sí, pequeño ataque de Sí, tos, perdón. es que se me hace que estás loco. Muy probable. ¿No es un síntoma acá? ¿Toser demasiado? Y beber alcohol también. Ah, no estoy muy loco. Me valió madres. Ya valí. Rosenhan remarca Rosenhan remarcó que una vez diagnosticado el paciente, absolutamente todo lo que hace o dice Ya. solo son más Son confirmaciones síntomas de lo mismo. de la primera impresión que plasma el médico en el historial clínico, güey. No hay manera de salirte del diagnóstico inicial, güey. O sea, me está diciendo que a pesar de que se supone seguían en tratamiento y lo seguían observando y todo, se quedaban con la primera impresión. Y Tal eso cual. seguía siendo lo importante. De ahí no se salían. Hasta que me den ganas de considerar que estás bien. Es más, hasta que me den ganas de voltearte a ver y considerar que estás bien. Porque se tomaba en cuenta, duermes muy poquito, duermes mucho, güey. Comes mucho, comes muy poco. Sí, güey. Caminas, no caminas. Sí. Hablas con la gente, no hablas con la gente. Sí. Todo era... Todo, lo que quieras. Todo era un síntoma Todo de... era un síntoma. Todo era un síntoma. Qué vergas. Esa madre está a la verga, güey. Bien pasa de vergas. Entonces, David Lupe Rosenhan concluye su artículo dejando claro que los hospitales y los médicos no están calificados y ni siquiera hay una línea clara existente entre estar cuerdo o demente. Desde aquel entonces, la comunidad psiquiátrica no hizo más que discutir y tratar de derrumbar los cimientos sobre los cuales Rosenhan había construido todo su experimento. Y no todas eran patadas de ahogado. Okay. Había buenos argumentos. objeciones. Okay. Había buenas objeciones. Muchos eran muy coherentes, güey. La neta, o sea, porque tampoco es como ir hacia un lado o al otro lado de la balanza. Claro. O sea, hay que ver ambas partes. Sí. Como el claro hecho de que mientras en un diagnóstico... como el claro hecho de que están mintiendo en un diagnóstico. ¿Sí? El simple hecho de mentir debería echar al diablo toda la evaluación. Sí, tal cual. Ya no funciona, güey. Y se dieron muchos ejemplos con la medicina física. O sea, como, por ejemplo, si mientes en una evaluación de que algo te duele y no encuentran cuál es el problema, pero tú sigues diciendo que te duele, te van a dar algo para el dolor. Sí, sí. Tal Sí, cual. porque nadie puede sentir lo que tú sientes. Entonces, pues es que si tú me dices que estás mal, pues algo tiene que Estás estar mal, mal, güey. sí, a ¿Sabes? huevo. Dimo que te diga, no es cierto, tú no estás sintiendo eso. O que les dijeran, no, tú no oyes voces. ¿Cómo van ¿Cómo a sabes? saber? Sí, exacto. Güey. Entonces, es una buena objeción, güey. Sí. Tiene sentido, creo que por ambas partes. Sin embargo, el destapar que no había manera. Es que ese es el punto más cabrón. No güey. importa cómo lo hagas. Ya evidenciaste que no hay No hay forma, forma. güey. Y aunque este debate hasta el día de hoy es tema sensible para la psiquiatría, Ok. todos, absolutamente todos, han coincidido en que lo verdaderamente imperdonable fue el hecho de que los resultados arrojados por las entrevistas estuvieran tan de la Rosa de Guadalupe, ¿sabes? Considerando que habría que culpar a los entrevistadores y no al método en sí, pero No atiraste sé. 100 de 100, ¿sabes? Exacto, güey. Pero al final de cuentas el método fue lo que te preparó para hacerlo de esa forma. Sí, o sea, ¿Cómo no culpas al método? La comunidad médica dijo, pero eso fue pedo de los doctores, no Pero del método. todos, güey. Ok, puede. No Pero todos venían de las mismas escuelas, todos ese nos es el venían tema, de... güey. Eran todos, Ok, güey. lo que digas, Simón. ¿Me pasé de vergas? Sí. ¿Estuvo mal lo que hice? Ok.
Pero Pero todos sigues en la caca, cagaron, güey. Sí, Sigues todos se valiendo fueron al madre, bien diablo. cabrón. El daño ya estaba hecho. Y la realidad es que esta grieta estaba desmoronando todo el sistema a la verga, güey. La duda en el cuestionamiento, perdón, cuestionar y sembrar la duda Ajá. en la comunidad científica, ya valió verga todo, güey. Ya no tiene sentido a la verga. Entre algunos otros detalles importantes del experimento, es que aunque los internos jamás experimentaron abuso como tal, o como lo podríamos ver en Sí. películas o en historias, lo que realmente les dolía era el sentirse aislados. Que es de las primeras cosas que hacen, aislarlos, ¿no? Eso es lo que más... Todos coincidieron en eso. Lo más culero es que no existas. Eso es lo culero. La gente cuerda no convivía con los considerados enfermos más allá de 6 minutos por día. Y muy a huevo. Y No, güey. mucho esto era No, cuando, no. cuando corregían sus conductas. Está considerado entre los 6 minutos, güey. O cuando les daban sus medicamentos, güey. Imagínate, güey. El contacto eso no era contaba, o sea. nada, güey. Y pues solo puedes cotorrear con locos, güey. O, perdón, con enfermitos. Con pacientes. Por favor. Nunca se les dirigía la palabra y mucho menos se les veía a la cara. Y mira, Verga. la realidad es que hay una infinidad de artículos apoyando ambas posturas. Ok. Cuando me aventé este tiro, una infinidad, güey. Que el vato era un farsante y otros que era un genio, güey. Pero la verdad es que aún hoy en día no existe una manera neutral de definir la cordura. No la hay, güey. Aún a la fecha. Como si fuésemos un mundo de daltónicos. ¿Qué pasaría con los pocos que miraran correctamente los colores, güey? Exacto, güey. La cordura es solo una postura de la mayoría, güey. Lo que para la mayoría es aceptable. Eso No es... no existen esos eso es la colores. realidad. No existen. No. ¿Qué estás Estás hablando? mal, Nada estás más tú mal. lo ves, güey. ¿De qué estás hablando? Así es. Todos tenemos Sí. algo de ondeadez, güey. Algo de locura. Pero irónicamente hay una locura aceptable Sí. en la cual la mayoría Funcional. funcionamos. Y como dije antes, quizá vemos a la gente como desquiciada cuando solo están incapacitados para comunicarse como la mayoría de nosotros nos gusta comunicarnos. Sí, sí, claro. Claro. Me da miedo pensar que un día desdibujemos esa frontera y encontremos que solo eran personas que no queríamos escuchar. Claramente hablo de locura subjetiva. Sí, claro. Porque ya cuando metes ese pedo de que tu cerebro no está jalando bien o que te falta una parte, pues ahí sí estamos en otro pedo. Es cabrón. Claro. Creo que esa línea sí es como muy clara. Sí. Pero a final de cuentas, güey, yo he hablado y he tenido comunicación con gente que ha ido a terapia. Ujú. Yo respeto mucho terapia. Recomiendo a la gente que está perdida buscar Definitivamente, ayuda, güey. háganlo. Si sienten la necesidad, sienten que no encuentran el camino, lo que quieran, por favor, dense el tiempo, háganlo. Es por su bien. Y es te invertir- ayuda. es invertir en en ti, totalmente. Sin embargo, creo que un planteamiento que siempre hemos tenido aquí en el sindicato, se me hace raro que hoy no hayamos dicho el nombre del Sindicato de programa. Sí, ignorantes, perdón. me fui de lleno, sorry. Ya sé. No, está bien, el vergazo. He tenido contacto con gente que ha estado yendo como a terapia muy machín. Yo, a pesar de que obviamente lo recomiendo, tal vez algún día me meta en ese tema. Yo creo, yo sé que hay mucha gente que opina lo mismo, que no es para mí. Ujú. Ok. Sin embargo, tengo mucha curiosidad de ir. Sí, Ok. también. ¿Quieres experimentar tú también? Quiero experimentarlo. Sí me gustaría experimentarlo. Es mucha mi curiosidad. Pero, como lo dije en el tema del amor, como realmente acepto mis pedos. No digo que esté bien. No, Solo claro, me siento que- bien. Trabajo con ciertos problemas. No lo recomiendo. No es para todos. Sí, Pero sí, definitivamente. el tema es... Conozco gente que va a terapia y les dan las riendas completas de su psique a un desconocido. Ajá. Me voy a meter en un tema tal vez sensible, pero No, te juro que voy a un punto. date, sin miedo. Digo yo, va, si tú te sientes a gusto, si te sientes bien, si sientes una mejoría, vas por buen camino.
Pero Es conozco bueno. gente que no se lleva del todo bien con su psicólogo o psiquiatra, Ujú. o que no se sienten comprendidos, o que sienten que es un güey que nada más está como, ajá, 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 Sí, Simón, ya, cobrando. ya se te Nada acabó más el está tiempo, ya cobrando. vete. No importa, güey. No importa quién sea, si no te sientes a gusto con alguien, a la verga, güey. Sí, claro, Al güey. diablo, güey. Claro. Estoy seguro de que vas a encontrar un médico que te va a poder ayudar, que te va a guiar, porque todos lo van a hacer de maneras diferentes, porque no Sí. hay una verdad absoluta, y eso es lo que creo yo a nombre de ambos, que nos interesa mucho que la gente entienda. No hay una verdad absoluta, no hay Jamás. una sola manera de hacer las cosas bien. Si necesitas ayuda, busca ayuda, pero cuestiona todo. Siempre. Cuestiónalo Siempre todo. cuestiona todo. Si algo no Siempre. te cuadra, algo no está bien. No es tu culpa no saber qué es No, lo que no está claro. bien, Claro, claro. pero algo no está bien. Y está bien saberlo. Ser consciente de que Ser no está consciente. bien. Tienes que ser consciente, güey. Entonces mi punto es ese. Incluso los médicos, y aplíquese igual para los doctores, para los estudiantes de la medicina. Ah, ok. Eh, todos la cagamos. Sí, güey. Todos Humanos a final de cuentas. valemos verga en Humanos a algún final de momento. cuentas. Y nunca se cansen de cuestionar. Porque el sistema está lleno de grietas y muy seguramente en 10 años, 20 años, 50 años nos vamos a cagar de risa de cómo mirábamos la vida ahorita, güey. Sí, hemos hablado algunas veces al Sí. respecto y siempre terminamos con esa idea de que sí, eventualmente, como siempre pasa, o sea, estamos en constante descubrimiento de cosas. Siempre. Total, siempre se va avanzando. Entonces, obviamente se va a llegar a un punto en el que va el ser humano a voltear hacia atrás y, ¿neta? ¿Eso hacían? No más, sí, ¿Neta? güey. Ya ni hablemos de lo que hemos dicho muchas veces, No, sí, como sí, de las sí, enfermedades claro, y claro, eso. claro. Sin tocar esos que temas, se van pero... a cagar de risa. No sí. mames, se morían de cáncer, güey, no mames. Nada más comiendo chayote 3 veces a la semana se te quita, ¿sabes? No sé. No, Pero claro, o sea, pero se van a encontrar soluciones, Hablando de futuro. obviamente, esperemos que se encuentren soluciones para un chorro de cosas que probablemente actualmente no tenemos ni idea, ¿sabes? Ni cuenta nos damos de un chorro de cosas y probablemente en el futuro van a decir como, güey, neta, eso andaban valiendo verga por eso. Y no, de nuevo, sin referirnos a algo en específico, ¿no? Pero sí, o sea, todos la cagamos. todos la cagamos. Todos la cagamos. Sí, y tenemos tendemos a endiosar mucho la idea de la medicina en general. Ujú. Este güey es doctor, él sabe. Y la gente la caga. Sí, claro, güey. Rosenhan descubrió una grieta en el sistema y la exprimió, porque ese fue el trabajo de toda su A chingada eso vida. se dedicó. A eso se dedicó. Y fue una campaña de vida, güey. El vato toda su vida arrastró ese cagadero y toda su vida fue putazos, putazos, putazos. Ser el anti. Sí. Entonces, aún hoy en día es tema sensible, es tema de debate, es tema de cagadero, güey. Pero creo que si nos podemos llevar algo para entenderlo es eso. No hay... Cuestiónense todo. Sí, güey. No hay Cuestiónense verdades todo. No hay verdad absoluta. absolutas. Cuestiónense todo siempre, güey. No se vayan con lo primero que les digan de nada. De nada en el mundo. Cuestiónense todo. Puede sonar muy divertido que volteemos para atrás y que lo miremos y que digan, no mames, ¿qué pedo con esa madre? Puede ser cómico muchos de los sucesos que fueron pasando en esta historia. Ajá. Pero, güey, estamos hablando de los 1900... 29 dijiste. Fue en los 70s. Ah, perdón, sí, no sé. Fue en los 70s. Y el tema es... No fue hace tanto tiempo, güey. No. No fue hace tanto tiempo y todo lo que se volteó la realidad, no sabemos lo que va a pasar en algunos años después. Cuestiónense todo, siéntense libres de preguntar todo lo que haya que preguntar Siempre, y de dudar siempre de todo lo que haya que dudar, duden. porque todos deberíamos tener un poco de Rosenhan adentro de Lupe Rosenhan adentro. Lupe Rosenhan a huevo. Güey, totalmente, totalmente. No puedes solamente seguir la corriente siempre. No, come on. Y con una pendejada tan sencilla, ¿no? Sí. A ver, evalúame. A ver, ¿sí? ¿Estoy loco? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Güey. ¿Seguro? Simón. ¿Seguro? La neta, nada, algo de qué pensar. Joshua, me pareció muy interesante el tema y por eso te quería platicar No. cómo tronar el sistema. Lo está. O sea, definitivamente es un tema bastante interesante. Y está cool llegar al final de cuentas, llegar a esa idea de cuestionar las cosas, güey. De no dejarte llevar por lo primero que te dicen, lo primero que escuchas. Tenemos esa mala costumbre, güey, de que siempre que vemos a alguien
que creemos que está por encima de nosotros, le crees inmediatamente. Sí. Como, es que así es. Ok. Aguanta. ¿Por qué? ¿Pero cómo? No puedes... ¿Basado en qué? Ajá, es como que nada más porque tú me lo dijiste, aguanta, pero explícame bien, ¿qué pedo? O buscar alternativas y buscar otras opiniones. Y siempre es bueno tener más opiniones e investigar y leer y conocer. No sé, no puedes quedarte con lo primero que te digan siempre, güey. Es como el error que pasa con mucha gente estudiando. Es como que un profesor te dice, sí se hace. Ok. No, aguanta. Puede haber más métodos, puede haber más cosas, más opiniones. Investiga, güey. Trata de entender un poco más. No te quedes con lo que te dice nada más. Obviamente es un profesor nada más. Yo entiendo que debe estar preparado para lo que hace y para lo que te dice, pero sigue siendo una persona nada más. No puedes quedarte con lo que nada más una persona te dijo y basar todo tu actuar en lo que una persona te dijo, güey. Lo pelada y lo ridículamente sencillo que es programarnos y ya no cuestionar absolutamente Obedecer nada, ¿no? nada más. Como, ok. Espero en algún momento profundizar en el tema, pero cosa que pasa mucho, por ejemplo, con la religión. Y que cada quien se cree su universo y piensan que son los únicos que tienen la realidad de las cosas. Absoluta. Y a mí me molesta un chorro escucharlos y ver que todos tienen un grado de razón. Y de hecho que todos están diciendo prácticamente lo mismo, pero que como no es tal cual ellos quieren que lo expreses o lo digas, entran en conflicto. Sí. Güey, si la idea es la misma y todo es exactamente lo mismo. Solo tiene otro nombre. ¡Come on! ¿Por qué chingados tenemos que hacer un desmadre? Pero bueno. Porque no es lo mismo. Y dices, no. ¿Cómo crees que va a ser lo mismo? Yo, una anécdota rapidita nada más. Una vez en la universidad me tocó conocer a una muchacha que era muy, muy, muy cristiana. Yo me llevo absolutamente bien con cualquier persona que se quiera. Con cualquier religión, dense. Sin pedos, no hay ninguna bronca. No. Y no es estarles cagando el palo ni cuestionándolos. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer, güey. Totalmente. Y estoy seguro que tiene sus fundamentos y bla, bla, bla. La muchachita se enteró de que yo hacía música. Y me preguntó, oye, ¿tú escribes canciones? No, sí, yo escribo canciones. Qué chido. ¿Y de qué son tus canciones? Bueno, pues de vivencias, de viajes, de pues, amor, obviamente también, sentimientos. Y me dice la muchacha, ¿y por qué no escribes sobre Dios? Y yo me quedé como, pues, mira, la verdad, a mí se me hace, podría escribir sobre Dios, pero me parece que es como escribir sobre cualquier cosa, o sea, sobre lo que sea. O sea, es un tema sobre el cual desarrollar. Y la morra entró en shock. ¿Cómo crees que escribir sobre Dios? Es lo mismo. Es lo mismo que sobre... Y, güey, solo estoy diciendo que es un tema más que no me he dado el tiempo de hacer una canción de eso. No estoy diciendo que no lo voy a hacer o que nunca lo voy a hacer o que me dé hueva hacerlo. Solo digo, no, se ha prestado el momento y me parece que es como escribir sobre de cualquier otro tema. Claro. Pero entran en conflicto bien cabrón, güey. En fin... San Joshua, hoy fue día de cervecitas. Más tranqui. Hoy estuvimos pasando una buena cena en la Kame House. Tuvimos una muy buena cena en la Kame House el día de hoy. Aprovechando que traes la super camiseta de la super Kame House. Kame House. Y aquí traigo yo, porque hoy es domingo de Attack. Hoy es domingo de Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Por cierto, aunque no nos patrocinen, queremos mencionar que estas camisetas son de Calaca Store Mexicali. Aquí en Mexicali. Muy rifados. La verdad es que sí compramos bastante en esa tienda. Está muy chida la mercancía, échenle el ojo. Esto fue una sesión más del... Sindicato de Ignorantes. El poderosísimo Sindicato de Ignorantes. Nos estamos viendo, les recordamos todos los lunes y jueves, 7 de la mañana, hay episodio arriba. Hora del Pacífico. Síguenos en redes sociales. Ya les hemos comentado que nos ayuda mucho que haya reacciones, que se suscriban, comentarios, sobre todo. likes, reacciones, suscripciones. Todo nos ayuda. Ha sido un desmadre últimamente Facebook. Hemos tenido muchísimo movimiento. Instagram va corriendo para lo mismo. Las reproducciones van a toda madre. Mucha gente nos escucha en Spotify. Eso también está chingón. Pero dense una vuelta por las plataformas. Solo píquenle a suscribir, que no les va a quitar mucho tiempo. No les afecta, come on. Y nos va a ayudar a nosotros a saber cuáles son los temas chidos, por dónde quieren que nos vayamos. Y mándenos mensajito diciéndonos si quieren saber sobre algún tema en especial. Algo en específico, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, estamos abiertos a escuchar todo y a cuestionar todo. Cuestionarlo todo. Estamos abiertos siempre. Saludos desde cualquier parte del mundo que nos estés viendo. Saludos a ti. Y muchas gracias. Muchas gracias.